Bueno, estamos en otra conversación aquí del Ateneo Creativo, que es un proyecto hermano del Magazine Metatranca. Y en esta oportunidad tenemos a un escritor venezolano, Néstor Mendoza. Él está... ¿Cómo estás, Néstor? ¿Cómo te va? Estoy hablando como si no estuviera aquí. Hola Vicente, Néstor está radicado en Colombia. Y bueno, para arrancar, para poner a la gente que nos está viendo, nos está escuchando, más o menos ponerlos en contexto, cuéntales un poquito quién es Néstor, principalmente como escritor, pero lo que tú quieras, pues. gracias Vicente por esta invitación a Ateneo Creativo, espacio que has creado para promocionar la literatura venezolana y también en general otras expresiones culturales. Bueno, yo básicamente podría decirte que, bueno, siempre es difícil hablar de uno mismo, ¿no? Pero bueno, he publicado 5 poemarios, el primero de ellos publicado en el 2012, Andamios, y el más reciente, en el 2023, Paciencia Mineral. También he publicado 3 libros de ensayos, dos libros de ensayos sobre poesía venezolana y uno sobre narrativa y poesía latinoamericana. Digamos em, que mis intereses de lectura y escritura han girado pues no solo alrededor de la poesía, sino también del ensayo. El ensayo y especialmente la prosa en general en sus distintas manifestaciones, la prosa ensayística, la prosa narrativa, la prosa de los diarios también me interesa mucho, de los diarios literarios, y digamos que esa sería como un poco un balance muy rápido de mi, digamos, trayectoria de escritura. Adicionalmente, eh, digamos, llevo un trabajo editorial, una editorial que se llama El Taller Blanco Ediciones, que llevo adelante con mi compañera y esposa Geraudy González desde Colombia, desde el año 2019. En esa editorial hemos publicado alrededor de 70 autores, mayoritariamente venezolanos y colombianos, pero también hemos publicado escritores de distintos países de Latinoamérica. Y bueno, sería como un balance muy rápido, muy sintetizado de mi trayectoria. Bueno, y bastante, digamos, nutritivo para lo rápido, o sea, nada más con dos libros, Sí, sí, me parece digamos a mí siempre, maravilloso. ¿no? Ah, sí, 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 te felicito. Tú sabes que los compañeros míos siempre están teniéndole miedo al ensayo. Y de verdad que el ensayo es algo, es maravilloso, ¿no? Pero tiene es un animal particular. Bueno, también no sabía que tu editorial había publicado tantos libros. O sea, después vamos a dejar toda la información al pie del video donde vamos a dar tu contacto, el de tu señora, que me dijiste que también es escritora, y el de la editorial. Es bastante importante que la gente tenga acceso a esa información. Y bueno, contarte que en el Ateneo Creativo, más que hablar de la parte, digamos, filosófica o la parte más abstracta de la literatura, tratamos, o yo trato de que el escritor hable más de la parte práctica, que es donde realmente están los secretos, digamos, llamémoslo así, mal llamados secretos, o quizás lo que la gente quiere saber, por lo demás, quizás con un proceso de investigación se puede, no digo entender, pero se puede conseguir, ¿no? Entonces, mi primera pregunta sería, ¿cómo abordas tú, Néstor, el proceso creativo? Y si eh, esa manera en que tú lo abordas varía dependiendo de que escribas narrativa o escribas poesía. Sería como la primera cuestión. bueno, sobre esta pregunta, pues te podría comentar que cada, cada escritor va creando sus propias rutinas, sus propios procesos de escritura, que no son tan, tan idealizados como a veces vemos en algunos espacios de divulgación literaria, ¿no? Yo creo que todos los espacios de divulgación literaria son importantes, los espacios que están, digamos, bien hechos, pero los procesos creativos son un poco para el escritor propiamente.
pueden ser caprichosos, pueden ser un poco eh, monótonos en algunos sentidos, maniáticos también, y quizá sin esa aura, digamos, eh, excesivamente literaria que solemos ver en las biografías de los autores. En mi caso, em, todo el proceso de escritura siempre está eh, asociado directamente a la escritura desde el computador, digamos. No soy ese tipo un poco de autores que ensaya la escritura a mano o la escritura en libreta. Es interesante cuando uno descubre autores que, por ejemplo, descubre baúles de libretas y de cuadernos. Eso no lo tengo yo nunca. De hecho, tengo solo pequeñas libretas para anotaciones muy puntuales, pero digamos que toda mi producción escrita, tanto en poesía como en prosa, en narrativa, en ensayo y sobre todo en los diarios, se puede ubicar relativamente fácil en mis archivos, ¿no? Personales de la computadora. Y voy trabajando sobre la base, pues, de esos archivos. Y en ese sentido, yo creo que hablar de versiones de mi escritura prácticamente no existen, porque siempre voy corrigiendo esos archivos y esas versiones anteriores van desapareciendo en esos casos, ¿no? Digamos que ese sería como un poco ese proceso, digamos, práctico de escritura. Em, Aquí en mi espacio, digamos, mm, de trabajo, que también es el espacio de escritura, digamos, literaria. Eh, Tengo mi parte de mi biblioteca que he ido construyendo acá en Colombia, que es una biblioteca, digamos, dividida entre poesía, ensayo. También tengo algunos volúmenes de filosofía y bastante narrativa. Y digamos que ese sería como los insumos de mi propia escritura, ¿no? Yo creo que hay el- estos espacios, digamos, de divulgación atienden mucho el papel o la figura del escritor, pero a veces se da poco espacio para las figuras de los lectores, ¿no? Y en mi caso, la escritura es una consecuencia de la lectura. Bueno, todos los escritores van a decir esto, pero en mi caso sobre todo en la escritura de los diarios, es una consecuencia de la propia lectura, ¿no? Y la Ujú, lectura también es otro proceso que está un poco idealizado, ¿no? ujú, Yo soy un poco, digamos, pudoroso en estas cuestiones de las lecturas en público. No suelo leer en transportes, en buses o en espacios, digamos, donde uno sea como observado. Claro, en bibliotecas hay una intimidad, obviamente en las bibliotecas no públicas, pero no soy el tipo de lectores que exponga sus procesos de lectura, ¿no? Entonces, me gusta leer en mi espacio de lectura o en el, so- o frente al televisor, pero siempre como un asunto privado, ¿no? ujú, Y ese sería como dos polos importantes, digamos, el polo del lector, digamos, tímido ujú. y del autor que escribe y versiona su propia escritura directamente desde el ámbito digital, ¿no? Desde los archivos, digamos, digitales. Y Néstor es un escritor que, digamos, cuando tú estás escribiendo algo, haces un proceso de investigación como tal, te sumerges. Te pregunto porque hay escritores que incluso empiezan a escuchar música que les dé la atmósfera, que les dé el sentimiento. Hay otros que leen muchísimo algún autor en particular. Hay otros que se aventuran y digamos que se explayan ahí en tu caso en el monitor o- y ponen lo que lo que quieren plasmar, lo sacan así directamente. Hay otros que hacen estructuras, escaletas. ¿Cómo es el trabajo de Néstor en ese sentido? Desde la escritura, digamos, de poesía, allí hay dos procesos, digamos.
y también los procesos varían dependiendo el libro que quieras desarrollar, ¿no? O el proyecto de escritura que quieras desarrollar. En mi caso, mm, hay libros de poemas que se plantean también como proyectos de escritura. Por ejemplo, mi libro Dípticos, que se publicó en el 2020, pero es un proceso de escritura que inicia en el 2016. Ese libro, digamos, tiene un proceso, digamos, más de investigación, un proceso más estructural. Es un libro de temática grecolatina, son poemas que, que están vinculados con la mitología griega. En su momento leí varios, consulté varios diccionarios de mitología griega, releí algunos diálogos de Platón, por ejemplo. Releí algunas obras de los trágicos griegos, de Esquilo, por ejemplo, y también un poco sobre el legado de la mitología griega que podemos leer en las obras contemporáneas. Y partiendo de esas lecturas, estructuré ese libro, digamos, que en cuanto a la temática, es una temática que se desarrolló desde la investigación. Claro, no digo que sea una investigación académica, ¿no? Estoy hablando de una investigación de lector, de consultar libros en casa, en bibliotecas, pero que parten desde una investigación de un lector que quiere aprovecharse de esos insumos para la construcción de un poemario, ¿no? En ese Ujú. tipo, hablo de ese tipo de investigación, ¿no? Sí, En favor del poema. Y esto se reflejó primero en la definición de estos temas y de estos personajes y en la estructura, digamos, de la voz poética del libro. Es un libro que está constituido por 10 dípticos, es decir, 10 poemas divididos en dos partes. Estamos hablando de 10 poemas, pero son 20 voces, 20 personajes de la mitología griega que hablan en cada uno de esos dípticos, ¿no? Entonces ahí hablamos de una investigación, digamos, literaria para poder construir ese libro. Y de hecho hay muchos referentes directos de la mitología griega y ese, digamos, fue mi intención. Yo traté de plantearme eso como proyecto y como estructura en ese libro. y esa, Hay perdón otros que te libros, digamos. interrumpa, esa inquietud, y disculpa que te interrumpa, esa inquietud de trabajar ese tema en particular y no otro, de dónde nace? Eh, es porque es muy interesante la parte creativa, porque mucha gente dice, no sé qué escribir, tengo un bloqueo, el famoso bloqueo que también Ujú. está romantizado totalmente, ¿no? Exacto. Pero siempre yo siento que uno siempre tiene, y no siempre es la misma, a veces fluctúa, a veces cuaja, a veces no, pero uno tiene como inquietudes personales que le vienen por diferentes fuentes. No sé cómo es el caso tuyo, si es que tú la buscas, si te llega, si depende de las circunstancias en las que estés o todas las anteriores, porque también puede ser. Yo creo que hay una combinación de todo eso, ¿no? Hay algunos libros que se van construyendo, en el caso del que estoy comentando, de Dípticos, que es que fue un proceso, fue un libro, digamos, consciente en ese sentido. Hay otros libros que no van surgiendo quizá de manera más, eh, ¿cómo decirlo? Menos premeditada o más Y más espontánea. intuitivo. Sí, por ejemplo, ah, estás leyendo un libro de ensayos, pero ese libro de ensayos hay algún pasaje que se conecta con otra cosa y de esa lectura de ese ensayo te lleva a escribir un poema. Entonces, eso es lo interesante de los procesos de lectura, que aunque estés leyendo narrativa, estés leyendo filosofía, estés leyendo poesía, cualquier género, esa lectura puede llevarte a escribir otro género. Sí, estás leyendo un ensayo filosófico, pero este ensayo te lleva a escribir un poema o te lleva a escribir un microrrelato. Entonces eso es interesante con los géneros, porque uno va a los libros buscando un tipo, primero el placer de la lectura, obviamente,
En el caso de esa lectura por placer, y no digo una lectura laboral del texto, y esa lectura te lleva a escribir algún tipo a, a un poema, una minificción, o algún ensayo, ¿no? Y tú hablabas de la romantización de la página en blanco, y sí, yo creo que yo creo que la página en blanco está vinculada con un poco con las motivaciones. A veces no hay suficientes motivaciones o concentración para que esa lectura pueda reflejarse en un escrito, ¿no? Yo creo que están los temas. Yo creo que el miedo a esa página en blanco es un poco el miedo a la originalidad, ¿no? Y la originalidad ya sabemos que no existe. La originalidad es cómo nosotros em, hacemos o personalizamos los temas universales. O sea, la originalidad, digamos, en términos de creación no existe, ¿no? La originalidad está en cómo utilizamos esos temas universales. Entonces, eso Mm. sería como importante tenerlo en cuenta al momento de hablar sobre estos procesos. Y es lo que, digamos, me ha servido a mí y es lo que suelo como comentar en estos espacios de divulgación. Mm. Yo también siempre le digo a la gente que eso del bloqueo creativo hay que agarrarlo con pinzas y ver muy bien qué es lo que hay detrás de eso, ¿no? Porque en algunos momentos puede ser, como tú dijiste, falta de concentración, falta de organización. Yo incluso hablo del psicodeleite de la idea, o sea, me pienso en algo y lo disfruto, lo gozo, sería la palabra más que lo disfruto, lo gozo, pero después a la hora de escribirlo no tengo como que la potencia para hacerlo y ahí queda. Son cosas que la gente te va diciendo, ah, es que habla mucho de las musas. eh, yo el otro día estoy investigando mucho sobre ese tema porque la verdad es que todos los autores, hay autores que creen en la musa, hay otros que no, que la musa es la labor diaria, etcétera, etcétera. Pero es bien interesante lo que dice, sobre todo de la lectura, porque además yo creo que en la lectura uno también escribe, o sea, estás reescribiendo un libro y lo que tú dices, esa personalización de cómo tú ves o sea, leemos el mismo libro y no vamos y no es el mismo para cada uno, es diferente. Em, bueno, ya me comentaste, yo tenía aquí cuáles son los detonantes que usas para crear. Bueno, ya me comentaste Pero más o tú me menos. hablabas de la música, ¿no? Del tema. Sí, sí. Sí, en mi caso, em, el- este tipo digamos, de interacción con el caso de la música con la literatura, Ujú, em, quizás no sea tan directo, ¿no? Digamos que no busco canciones o agrupaciones musicales para la escritura. Digamos que allí sí creo que esa influencia ha sido más indirecta. Sencillamente escucho música por el placer de escucharla, y si y si de ese contacto musical surge algún texto, ya sería como de manera indirecta. No tengo este vínculo, digamos, em, tan frontal con la música. Claro, yo presto mucha atención a los sonidos. De hecho, yo creo que es un elemento fundamental en la escritura, eh, basada en el ritmo, ujú, basada en la música, en la musicalidad de la prosa. Eso sí, sí le presto mucha atención. Digamos que la música en mis textos es una música más sintáctica, ¿no? Una ujú, música más lingüística, no tanto vinculadas con agrupaciones musicales o con géneros musicales, sino más bien cómo funciona, digamos, rítmicamente esa musicalidad en mis textos, ¿no? He escrito algunos poemas, sí, vinculados, por ejemplo, con la salsa, ujú. y sobre todo aquí bueno, en Venezuela, obviamente, pero aquí en esta zona de Colombia, en Cali, la salsa es un patrimonio, entonces es inevitable, Entero. sí,
Y hay, por cierto, en un libro inédito que estoy trabajando, hay algunos poemas digamos que en la salsa como género está presente también en algunos poemas, ¿no? Esa es, digamos, mi vinculación con la literatura y la música. Y la música. Mm. Em, sí, bueno, es que hay diferentes detonantes, digamos, ¿no? Cada quien como que va ahí agarrándose de lo que le funciona mejor o lo que le resuena mejor. En tu obra, ¿cómo se ve reflejado Néstor en la obra? Obviamente, en toda obra, ahí, digamos, se filtra el autor a través de su vivencia, de sus circunstancias. Pero en el caso tuyo, ¿es un elemento importante o simplemente estás más como de observo y plasmo o tú sientes que tú estás metido dentro de la obra y leer un poema tuyo es de alguna manera leer a Néstor? Te lo digo porque hay mucha gente que dice, ah, yo no puedo, te consigues con cosas muy graciosas, como que, ah, yo no puedo poner eso porque qué va a pensar fulanito, ¿no? Como que hay una identificación de la persona con lo que escribe, pero realmente hay autores que tú los lees y tú no sabes nada de ellos, pues, a menos que te digan quién es. En mi caso, hay una presencia evidente de mi propia vida. Claro, no intento hacer como un biografismo Ujú, eh, desde mi escritura, pero sí, sobre todo mis primeros libros, Andamios de 2012, Pasajero 2015, no se ve tan, esto, digamos, se pierde un poco en díptico, porque de lo que hemos hablado de la investigación, y lo retomo en mis últimos libros, en Paciencia Mineral y también en los libros inéditos que estoy trabajando desde 2020 hasta esta fecha. Pero yo creo que especialmente esos registros de vida, en mi caso, se ve más claramente, no tanto en la poesía, sino en la prosa. Está muy explícito en los diarios que he publicado, eso yo suelo comentarlo en entrevistas. Desde 2014 llevo un diario literario y allí sí es muy evidente en la propia vida, ¿no? Es un registro, digamos, vital y literario de los últimos 10 años, ¿no? Estamos hablando de casi unas 400 páginas de escritura de diario. También es evidente en los ensayos y en las crónicas que he escrito, ujú, especialmente en este libro que se publicó el año pasado, Álbum de Grabados, ok, un libro de ensayos y de crónicas. Allí, aunque esté hablando, por ejemplo, de Álvaro Mutis, que es un escritor colombiano, aunque hable de Elisa Lerner, por ejemplo, que es otra gran escritora venezolana, o hable o intente hablar sobre Marguerite Duras, esta gran escritora francesa, siempre en mis lecturas y en mis escrituras, de alguna manera se mete la propia vida. Entonces hay pequeños episodios, anécdotas que se cuelan en esa escritura, sin un poco, sin el deseo consciente de hacerlo y de exponerme. No es un ejercicio de exposición, bueno, porque me quiero meter en, en otras obras, sino sencillamente que la vida se va colando en ese propio proceso de escritura. claro. Y eso también lo han resaltado algunos amigos pues, que han leído estas publicaciones y yo me siento, digamos, no sé si cómodo, pero sí es algo que casi siempre está presente en mi escritura. Ok. Ahorita te voy a hacer una pregunta un poco no solamente polémica, sino difícil. ¿Tú crees que el escritor se le puede enseñar a alguien a escribir o eso es algo que viene con la persona como, por ejemplo, hay gente que nunca en su vida había agarrado un lápiz y dibuja fenomenal, ¿no? Y hay gente que, bueno, que tiene que pasar por un proceso
de estudio en una academia, pero con el tema de escribir, ¿se aprende a escribir o es algo que se va desarrollando o se aprende, se desarrolla o se nace con eso? ¿Cómo lo ves? Yo creo que definitivamente es algo que desarrollas, ¿no? Fíjate, hay mm, una predisposición, hay un temperamento previo. Ujú, Incluso, por ejemplo, hay casos, yo creo que es el caso, es mi propio caso. Bueno, disculpa que me ponga como ejemplo, pero es algo que es bastante, digamos, ilustrativo para para esta pregunta. En mi caso, en mi infancia, en mi adolescencia, en mi entorno, digamos, inmediato, familiar, no existía biblioteca, no existía libro, digamos, ujú, un entorno donde en- era ausente, digamos, la presencia de los libros, ¿no? Em, y, pero en ese contexto sí era importante un poco la preocupación de nuestros padres, porque desarrolláramos un poco la disciplina escolar. Entonces ujú, eran padres que, bueno, que se preocupaban mucho por la asistencia y por la disciplina escolar, por el tema de las calificaciones, ujú, y eso también llevó un poco un poco a esa disciplina, digamos, em, de bachillerato y posterior, digamos, disciplina para poder, digamos, optar a un cupo universitario. Y también, aparte de esto, de este contexto, digamos, de disciplina, también tiene que ver un poco el temperamento de la persona. Yo creo que cuando hay, digamos, ciertos hábitos, ciertas disciplinas, digamos, de personales, cierta búsqueda de la soledad, cierta búsqueda del silencio, por ejemplo, en mi caso de niño, eso también creo que hizo posible, digamos, eh, eh, que ese paso a la escritura años después pudiera desarrollarse, ¿no? Siempre fue un niño como muy retraído, muy dado a estar solo y la soledad, digamos que es un ingrediente fundamental para la lectura, ¿no? Entonces allí también hay otro elemento importante que se asocia pues de la personalidad con esos futuros hábitos del lector. En definitiva, estos elementos, digamos, pueden desarrollar un futuro lector también. Entonces no hay que ujú, tener tantos prejuicios con estos temas de la escritura. Podemos, mm, el, ese joven lector puede venir de un espacio, digamos, con pocos estímulos, digamos, literarios, pero en el futuro puede desarrollarse un buen lector y un posible escritor. Yo creo que también eso es importante. Y en el caso de la edad adulta, es otro proceso continuo de lectura. Y yo creo que somos un tipo de lectores a los 20, a los 30, ya a los 40, ese proceso sigue desarrollándose, sigue profundizándose. Y yo creo que es un proceso que nunca acaba, ¿no? Un proceso que siempre está en constante desarrollo. Entonces, sí, el escritor se forma, se va formando. No hay, digamos, un escenario ideal para ser un buen lector o ser escritor. Claro, hay escritores que sí, digamos, eh, sí tuvieron digamos, esa ventaja de tener padres escritores o padres humanistas y que heredaron una biblioteca. No fue mi caso, ¿no? Pero yo creo ujú. que es importante contrastar esos escenarios, ¿no? No, muy de acuerdo con lo que estás diciendo, sobre todo lo de digamos, esta vida introspectiva es necesaria, la lectura, por supuesto, pero sabes que la mayoría de la gente con la que hablo
siempre hace esa conexión de la escritura con la lectura. Es algo como que, por eso es que yo creo que se repite tanto, tanto se ha repetido que se ha convertido quizás en un cliché, pero bueno, pero es verdad que es que un para ser buen escritor necesita ser buen lector también, ¿no? Es como algo que se retroalimenta. Bueno, mira, nos quedan 4 minutos, pero yo no quiero terminar la conversación sin que me hables de la editorial. Me parece que es algo muy, muy valioso que tienes tú allí y que lo puedes compartir brevemente. De todas maneras, cuando terminemos, toda la información la vamos a colocar al pie del video. Sobre la editorial, es un proyecto que como idea surgió en Valencia, en Venezuela, en el 2016, 2017, pero que se materializa en Colombia en el 2019, digamos. Cuando digo materializa es que en ese tiempo en Bogotá pudimos publicar los primeros títulos Ok. en un formato artesanal, libros cosidos a mano, ¿no? Oh, La editorial se llama El Taller Blanco Ediciones, que debe su nombre a ese gran libro de ensayos de Eugenio Montejo. Es un proyecto que, digamos, nosotros lo consideramos un proyecto, bueno, y cuando digo consideramos, porque es un proyecto que llevo adelante con mi esposa y escritora Geraudy González Olivares. Es un proyecto, digamos, binacional, colombo-venezolano, y digamos, hemos tratado como de dar esa dirección, ¿no? Porque creo que también es importante destacar que ese proyecto, pues aunque surge en Venezuela, se está desarrollando desde Colombia. ujú, Tenemos 4 colecciones: la colección de poesía, una colección de narrativa breve, una colección de ensayos y una colección de narrativa gráfica. ujú. En la colección de poesía, bueno, que es la colección, digamos, más numerosa, es la Qué colección consentida. donde hemos publicado más títulos em, de autores venezolanos, colombianos, pero también autores latinoamericanos. En los libros hay un catálogo de ediciones impresas, pero buena parte de nuestros títulos se pueden descargar de manera gratuita en nuestra página. Entonces, eso es algo también que hemos tenido presente desde el inicio, no solo la permanencia del libro físico, sino también la posibilidad de que los lectores puedan descargar el libro de manera gratuita. Y yo creo que eso también ha impactado positivamente en la editorial, ¿no? Sí. En la promoción, digamos, de este proyecto. Dice, para tener los Em, dos formatos, dice. Tú lo. Exactamente, No, excelente. sí, Ok. sí. Hemos En el caso de Colombia, con la editorial hemos participado en muchas ferias del libro, ferias independientes, y eso también ha sido importante para nosotros, el hecho no solo del proceso de publicación, de edición de los libros, sino también que hemos estado, digamos, involucrados también como libreros. Entonces, también es interesante, no solo la edición del libro, sino también recorrer algunas ciudades de Colombia, por ejemplo, como Mm, libreros, participando en ferias del libro, el contacto con los lectores de distintas ciudades, y eso también ha sido importante para entender un poco ese proceso, digamos, de la promoción del libro, de la cadena del libro, digamos, todo lo que estaba presente, mm, pues el antes, el durante y el después de la edición de un libro. Creo que eso es importante también tenerlo presente en el caso de una editorial independiente. Creo que esos eslabones de esa cadena son todos importantes. no, qué interesante. Bueno, lo tenemos pendiente para conversar y la idea también que venga tu esposa, también hablar un poquito de su trabajo y quizás hasta después podemos hacer algo de solamente de la parte editorial, que eso será un mundo nada más para hablar aquí. Pero bueno, por los momentos lo que pienso hacer es colocar toda tu información para que las personas puedan tener acceso a tu obra y a tu contacto si tú quieres y a la editorial.
Fíjate, yo no sabía muchas de las cosas que estás comentando y me parece genial, o sea, me parece una labor buenísima, ¿no? Y bueno, nada, Néstor, darte las gracias. Lamentablemente no puedo estar más tiempo por una cuestión técnica, pero tenemos que repetir la conversación y cuenta conmigo, con mi apoyo, con el del Ateneo y con el de Metatranca, siempre las puertas abiertas. Gracias, Vicente, por por tu espacio, por tu invitación. Bueno, siempre es agradable poder retomar estos temas y especialmente desde la extranjería, ¿no? Yo creo que estos espacios son importantes para reconocernos y también para estar al tanto de lo que hacen otros venezolanos, no solo, pues, solo dentro de Venezuela, sino también en distintas ciudades de Latinoamérica. Bueno, gracias a ti y nada, estamos en contacto. Déjame parar acá.